Bueno, a mí me hubiera gustado que esta sesión la organicemos como un foro de preguntas y respuestas. Yo abriría esa posibilidad en forma inmediata, es decir, que para que yo me sitúe mejor. Yo pienso que, digamos, tengo yo unos cuantos años de experiencia como docente en la universidad y a lo largo de esos años he aprendido mucho más de los estudiantes, quizás, que lo que ellos o ellas han aprendido de mí. Porque, de hecho, el reconocer a todo ser humano como un sujeto productor de conocimiento es un cambio de enfoque respecto de la docencia, porque la docencia bancaria, como la llamaba Freire, tiene la idea de que el estudiante o la estudiante es una especie de vaso vacío que hay que llenar, ¿cierto? Y transmitir conocimientos, y eso desde los años 60 está siendo cuestionado. Pero entonces, ¿qué es lo que se puede hacer que sea diferente de eso? Porque sigue habiendo el formato de la mesa frontal, el público sentado, incluso las universidades son tan arcaicas que tienen podios que a uno lo obligan a pararse por encima de la gente. Es cierto que uno los ve mejor y a una la ven mejor, pero ¿por qué no cambiar el formato físico del aula? ¿Por qué no hacer que nos relacionamos en círculo, por ejemplo? Para que haya una noción redistributiva de la palabra, es decir, que la palabra no sea solo una emisión de un monólogo y una escucha, sino que también el que habla pueda escuchar. Y eso es un poco lo que yo quisiera hacer ahora, es decir, escucharlos a ustedes. Aunque es un poco tarde para cambiar el formato y se haría un caos material, sí me hubiera gustado que hagamos un cambio en la estructura física del aula, porque yo sí pienso que los cuerpos tienen un lenguaje y que es a través del lenguaje de los cuerpos que conocemos muchas cosas, porque yo creo que toda América, toda Via Yala, es un continente que todavía carga un fuerte peso de estructuras y mentalidades coloniales, que son justamente las mentalidades que otorgan valores diferenciales a quien habla. Es decir, que depende quién sea el que lo diga, no importa lo que diga, vale más en algunos casos y menos en otros. Entonces, esa desigualdad sustancial en las relaciones sociales que calla a unos y otorga resonancia a la voz de otros, no es casual. Es decir, ¿quiénes son los callados? Quizás la notoriedad mía se debe a que se me ocurrió que las mujeres también podemos hablar y que los bolivianos, ucurrunas, paseños, de algún modo enclaustrados en una idiosincrasia muy particular, podemos producir teoría universal. Y la idea de que tenemos derecho a tener ideas a partir de nuestras realidades, y luego eso nos lleva a cuestionar los formatos universitarios clásicos que son de orden deductivo, es decir, que viene primero el gran concepto y luego se trata de aterrizar y ver dónde ese concepto se puede aplicar mejor, y si no encaja, pues hay que mutilar la realidad para que enchufe al concepto. Todo eso que fue la formación mía de socióloga, porque yo soy socióloga, nunca en la vida pensé que hubiera tenido algo que ver con la literatura, aunque curiosamente tengo encontronazos de tipo biográfico con la literatura, ¿sí? Mi padre fue el hombre que le cerró los ojos a Jaime Sáenz, y que es un poeta paceño muy importante. Yo lo he conocido a Jaime Sáenz cuando tenía 10, 12 años, y hasta su muerte he sido muy cercana a él, ¿no? Mi hijo fue la última persona con la cual habló en vida, Jaime, y en mi altar de muertos está la máscara mortuoria de Jaime. Pero todos esos eran como datos de mi biografía. Yo no había sacado de aquello ningún tipo de llamado vocacional a las letras, y después tuve un tropezón también con mi pareja,
padre de mis dos últimos hijos, Jesús Usagasti, que también es un narrador, que creo que sí es interesante su trabajo. Y justamente a partir de Tirinea, que se publicó en los años 60 en Buenos Aires, en la editorial sudamericana, encuentro una cosa fundamental respecto de la literatura. Y es que es un conocimiento del mundo a partir de lo concreto. Y ese concreto es también un lugar, o sea, el espacio físico, material, el hábitat, el paisaje. Y el paisaje no solo son árboles, es todo lo que ha hecho que el árbol signifique algo para los habitantes. Y yo diría también que los habitantes signifiquen algo para los árboles. Es decir, que hay una relación simbiótica, ecosimbiótica, entre humanos, animales, plantas, cerros, que está en toda Abya y que nos hace diferentes, ¿sí? Y en particular, algo que no se ve mucho en las ciudades, yo creo firmemente que también nuestra diferencia surge del hecho de que otras estrellas son las que nos miran a nosotros, otras muy distintas de las que pueden mirar a gente de otras latitudes, y particularmente del hemisferio norte. Y entonces el hecho de que nosotros miramos la Cruz del Sur, de que la cruz no tiene solo connotaciones católicas en nuestra cultura, en nuestras culturas, ¿no? De que existe la cruz chacana, de que existe el Tahuantinsuyo, que es Tawa 4 suyos, nos está diciendo algo con respecto al impacto de las estrellas en nuestra forma de ser. Y aunque no las veamos por la luminosidad urbana, esa relación de lo concreto, el cosmos que habitamos es un cosmos que tiene profundidades distintas y que puede ser un Mancapacha, un lugar de abajo, un lugar tectónico del mundo, del inframundo, digamos, un mundo de la superficie que sería el Acapacha, y el Alapacha, que es el mundo de los astros y de la luz, por contraste con ese mundo también subterráneo que es fundamental para explicar la fertilidad de la tierra y por lo tanto la sobrevivencia de los humanos y de los animales a partir de esa energía tónica que viene de la tierra. Entonces todo eso que lo averiguamos por la vía de nuestro roce permanente, en el caso mío con la cultura aymara, que además es un roce lingüístico, a mí me ha dado la pauta de que efectivamente uno de los temas y de los ejes fundamentales del accionar del conocimiento, del no solo el conocimiento teórico, sino el conocimiento que nos lleva a la acción, es justamente el trabajo con la lengua, el trabajo de la escucha en primer lugar, porque el comunicarse es un milagro, y es un milagro que se renueva permanentemente, se renueva a partir de los silencios incluso, se renueva a partir del nexo entre generaciones. Las palabras que hablaban mis viejos ya no se hablan más, incluso palabras que yo hablaba de joven ya nadie las entiende de los chicos jovencitos. Hay una especie de masificación de términos que vienen de las nuevas tecnologías que nos divorcian un poco de lo que es esa inteligencia lingüística, esa astucia lingüística que teníamos para hacer, por ejemplo, palabras de doble sentido, ¿no? Entonces, el humor popular, por eso a mí me encanta la idea de venir no al centro de Córdoba, sino por afuera de los centros, porque de algún modo venimos de un lugar marginal. ¿Sí? Bolivia es el margen del margen, ¿sí? Y nosotros somos marginales también en un sentido tercamente idiosincrático, es decir, nos da la gana de ser marginales. Hay como un regodeo en la búsqueda de un lenguaje nuestro que, aunque nos aleje de la comprensión de los centros de producción, entre comillas, de conocimiento y de cultura, nos permite por lo menos entendernos entre nosotros y entre nosotros, ¿sí? Y es justamente el lenguaje de la calle, el lenguaje del barrio, el lenguaje del mercado,
el que más te enseña el contacto que te da con otra epistemología, con otro modo de conocer el mundo, que podríamos llamarle mágico, aunque se ha devaluado tanto esa palabra que yo incluso la he terminado de devaluar al hablar de las palabras mágicas como palabras que salen del gorro, del tongo de un mago para engañar, ¿no? Entonces, ese ha sido el último clavo al ataúd de la palabra mágico, porque hemos tenido demasiado tiempo de pensarnos bajo la idea del realismo mágico, ¿ya? Y creo que eso nos ha hecho daño, porque nos ha hecho como que nos folcloricemos nosotros mismos, nos recluyamos en una idea de una especie de exotismo simpático, capaz de captar la mirada exotizante de los europeos. ¿Ya? Entonces el realismo, yo creo que nos ha hecho más mal que bien el realismo mágico. Y lo que tiene de realista, que todavía no está cualificado, es quizá lo que nos toca hoy desentrañar. ¿Y a qué realidad alude nuestro realismo? ¿Qué tipo de coordenadas, de relaciones, que no necesariamente son relaciones interpersonales? ¿Qué diálogos entre humanos y otros seres son parte de nuestra realidad? ¿Sí? La realidad que habitamos, primero que no es una realidad puramente social, y cada vez más estamos inmersos en los ciclos del planeta. Si hay sequía, o si hay exceso de calor, o si hay falta de lluvias, nos estamos dando cuenta que nuestra relación con el mundo está atravesada por malestares de la pacha, malestares de la tierra, malestares del cosmos, enojos que han provocado las acciones humanas a lo largo, por lo menos, de los últimos 2 siglos, y que nosotros ahora estamos sufriendo las consecuencias. Me gusta saber que entre las personas que más le interesa la literatura como transmisión posible de conocimientos a la gente joven, estamos las mujeres. Veo acá mayor parte de mujeres. ¿Por qué será eso? ¿Y por qué hay pocos hombres? Es lo que más me preocupa. Porque hay como una ética de cuidado de la pacha que forma parte del horizonte necesario de conocimiento que tenemos al frente. Es decir, que no podemos quedarnos con el trabajo sobre las instituciones sociales, las leyes, los textos canónicos. Tenemos que ir a los márgenes, a los lugares donde la oralidad dialoga con la escritura, donde el sueño y la vigilia se chocan, donde la gente se cuenta sus sueños, donde la gente canta sus dolores, ¿sí? Se puede pensar en varias formas de ser distinto en términos de la relación que hay con el dolor, por ejemplo. Este es un continente donde se canta al dolor, no en un sentido del lamento, ¿cierto? Del lamento amoroso, del lamento gitano, del bolero, sino de la celebración de nuestra capacidad de estar vivos en medio del dolor. Entonces ahí hay una fuerte nexo con la sabiduría popular, con la sensibilidad de la gente de a pie, y creo que es por eso que, y a mí me llama la atención también ser parte de la literatura, o sea que mis textos se lean como literarios. Hasta hace poco eso me parecía insólito, me parecía que se han equivocado, así que hay aquí un error fundamental, soy socióloga, ¿no? Pero después me he dado cuenta que la sociología es una rama de la literatura, porque un deber de la persona que hace reflexión sobre la sociedad es comunicar el resultado de sus averiguaciones. Y esa comunicación es a través del lenguaje. Y el lenguaje es nuestra herramienta. Y el lenguaje tiene que ser trabajado. Tenemos que tener, como decía Barthes,
respecto de Lautréamont, decía que no podemos estar sometidos, digamos, a la arrogancia del científico, que lo que importa es el contenido de su ciencia, no importa cuál sería la forma en que la explicita. Y dice, hay que oponer a la arrogancia del científico la humildad del escritor o de la escritora. ¿Por qué? Porque el acto de escribir es vérselas con las contradicciones, con las aporías, con los vacíos, con los equívocos y las disyunciones que nos plantea el lenguaje. O sea, el lenguaje, ustedes saben que uno de los elementos claves de la distopía de Orwell, que es 1984, constituía en la simplificación del lenguaje. O sea, eliminar absolutamente todos los sinónimos. ¿Sí? ¿Para qué? Basta una sola palabra. Eliminar todos los matices. ¿Sí? Despojar a la comunicación verbal de su carácter exploratorio, tentativo, riesgoso, lleno de posibles equívocos. ¿Sí? Justamente esos equívocos son los que nos mueven. Y como el propio Barthes decía, o sea, la única forma de corregir un error cuando uno habla es hablar más para decir lo que debió decir en lugar de lo que dijo. Y entonces eso es como la contradicción que tenemos con respecto del lenguaje purificado de la computadora, donde uno borra y va borrando y va creando esos huecos, ¿sí? Que luego se saldan en una aparente fluidez. Después de la 10ª versión, recién nos animamos a lanzar eso. Pero el lenguaje oral es siempre lleno de enredos, y los enredos verbales son parte de nuestra cultura. ¿Sí? En el México es el albur, y no sé, acá también hay, o las coplas, por ejemplo, que tienen esa capacidad inmensa de invención lingüística e incluso de crear rimas. En el norte argentino yo he escuchado, igual que en el sur de Bolivia, una increíble creatividad lingüística del narrador oral. Entonces, para mí el narrador o la narración en general tiene ese su fundamento en la vida comunitaria, colectiva, variada, ¿no? Y aún en la soledad, las resonancias de la narración oral nos llevan a una especie de textos enraizados, ¿sí? Capaces de echar raíces en un lugar. Incluso cuando hay una literatura atópica, podemos ver la raíz lingüística, el arraigo lingüístico del autor, aunque esté hablando sobre un mundo inexistente. Entonces yo empezaría por ahí, por el nexo entre la oralidad y la escritura, por el hecho de que uno piensa y habla y comunica desde un lugar, o sea, con los pies en la tierra, vinculándose con los demás, y esos demás no son solo humanos, sino también son parte de un entorno de seres vivos y no vivos que nos dan significado, que nos preocupan. En el caso nuestro, los paceños vivimos pendientes, colgados del Illimani. Es decir, todos los días hay que ver si se ha puesto o no se ha puesto el poncho, se ha puesto o no la chalina, se ha puesto el yuchu, porque se pone pues una nubecita encima para protegerse de los soles de invierno. Y cuando lo vemos todo desnudo al Illimani, se nos hace así, porque sabemos que se está derritiendo a mayor velocidad. Y hemos sentido la sequía, o sea, tenemos esa relación que hay, y la altura y toda la peculiaridad del hoyo que se llama La Paz, nos ha dado cierta sensibilidad a la geografía, que yo creo que en cierto modo es común a todos y a todas, pero resulta que la tenemos como entablillada en concreto y en ladrillo, y eso nos deja como una suerte de orfandad de naturaleza, que también es una orfandad de ancestros, ¿sí? Hay una suerte de nostalgia de ancestros en las ciudades,
y creo que en los márgenes de las ciudades esos lazos ancestrales se pueden reconstruir de una manera más vital y pueden trabajarse como fuentes de sensibilidad lingüística y literaria, ¿no? Yo partiría de esas palabras para invitarles a que dialoguemos más bien en lugar de que yo haga este ejercicio de monólogo que siempre me deja un poco frustrada, ¿no? ¿Qué tal te parece la idea? Yo te preguntaría acerca de alguna experiencia que haya sido significativa para vos en términos, digamos, como una experiencia como estudiante, una experiencia de aprendizaje y quizás una experiencia también del otro lado como profesora, como maestra. Acá todos los chicos y las chicas que están acá han leído algunos de tus textos que hemos compartido con Bernardo, que es el otro profe de literatura latinoamericana, y creo que de alguna manera eso también nos marca el propio ejercicio de lectura, nos marca una línea de aprendizaje también, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, una cosa que no siempre he contado yo en mis muchas entrevistas y cosas que me han hecho, es que yo me he aburrido de la universidad después del primer año. Me he aburrido y me he enojado con la universidad, porque había una explosión del discurso marxista, pero era un discurso completamente etéreo, aéreo, que no tenía ningún arraigo. Se hablaban de Alianza Obrero Campesina, por ejemplo, personas que posiblemente nunca han hablado con un campesino, salvo en tono imperativo, digamos, ¿no? Entonces había, pues, efectivamente personajes. Era además una izquierda súper machista, súper despreciadora de la condición pensante de las mujeres. O sea, éramos poco menos que secretarias para abajo, pero además con una instrumentalización de nuestras capacidades, ¿cierto? Se usaba a las mujeres. Entonces yo estaba realmente muy emputada con eso y me fui al campo después del segundo año. Y ahí me pilló el golpe de Banzer. Pero estuve en un lugar y no tomé nota, nada, no hice ninguna investigación, pero sí ahí conocí el colonialismo interno. Ahí conocí en carne propia las diferencias coloniales internalizadas por la gente. O sea, gente que vivía en un pueblo, que podía ser quechohablante, vestir pollera, trataba a la gente que vivía en el campo como un patrón trata a un peón. ¿Sí? O sea, había una relación tan brutal de colonialismo que ahí pues estaba todo dicho de algún modo para mí, que ninguna de las teorías del marxismo ni de ninguna otra podían explicar esa realidad. Y sí, en cambio, cuando en esas épocas, antes justamente de irme al campo, leí a Fanon. Y Fanon fue hacer la luz sobre esa realidad. Obviamente era un autor que solamente los indianistas lo leían, no leía la izquierda. Entonces, esa experiencia que muestra cómo un libro puede hacer sentido a partir de una experiencia concreta. Yo me fui de maestra rural, en una escuela abandonadísima, llena de pulgas, en el cerro, en la punta del cerro, donde a 2 kilómetros a la redonda no había nadie, ¿no? El sol ahí en el cerro. Y conocí monolingüe, zona monolingüe, quechohablante. Había una sola persona que hablaba castellano, que me servía como de traductora. E hice una cosa muy curiosa que después encontré, que había sido lo mismo que ha hecho el Yacotot, el maestro ignorante. Exactamente lo mismo, solo que con un libro de 4ª categoría, comparado con el libro que leía Yacotot en Bélgica. Y es una especie de cartilla bilingüe quechua castellano. Entonces yo aprendía quechua y los estudiantes aprendían castellano. Y claro, a partir de esa experiencia aprendí lo que era la estructura de domesticación colonial que supone una escuela enclavada en el campo,
Un pequeño anécdota simplemente. Teníamos que preparar para el Día del Maestro alguna especie de cosa para mostrar, ¿sí? O sea, puede ser un baile, puede ser una obra de teatro, lo que sea. Y a mí se me ocurrió, porque los veía, los sentía a los chicos, cuando llegaban, siempre había como un instrumento de viento sonando. Al escuchar que ellos llegaban y ocultaban luego su pinquillo, su quena, y no lo volvían a sacar hasta que volvían a su casa 2, 3 leguas, a veces son 10, 15 kilómetros, se acompañaban con la música. Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos una orquesta con lo que pille? O sea, el que tenga una quena trae, y el que no, pues agarramos una lata de leche y con un palo hacemos percusión. Uy, qué lindo salió ese concierto. O sea, estábamos preparando música que ellos sabían, pero donde le hacían sus variantes. Preparamos unas 3 o 4 piezas. Por supuesto, nunca se me ocurrió decirles que se vistan de una determinada manera. Bueno, a raíz de nos fuimos con la pequeña orquestita de latas y cañerías y lo que pudiéramos, y resulta que a mí me ligó una reta y un castigo, incluso monetario. Me multaron por haber hecho eso, porque no los había uniformado a los chicos, porque todos los demás tenían, qué sé yo, una obra de teatro de Nerón y no sé qué, y tenían que vestirse como ni siquiera nunca se les había ocurrido qué era, ¿no es cierto?, la Roma de los Césares. Entonces, o bailes de algún departamento de Bolivia donde todos tenían que uniformarse como chapacas o como gente que nunca en su vida habían visto, ¿ya? Y algo que hacían todos los días, que era la música, les parecía indigno de formar parte de un espectáculo. Entonces, ¿cómo no me voy a dar cuenta del carácter colonial de la escuela, de la universidad, en la cual se arrancaban los cabellos por una cita de Lenin, ¿no? Y mientras tanto pasaban cosas en la calle que nadie atinaba a comprender? Entonces esa fue una de las experiencias que me marcó mucho y que me hizo emprender prácticamente un aprendizaje que me llevó, por ejemplo, a seleccionar mucho los libros. O sea, si me daban un libro que no me gustaba, pues simplemente no lo leía, aunque me aplace. Y pelear contra el marxismo estructuralista. Me libré por carambolas de que me aplacen en mi tesis, gracias a Lenin. Porque abría al azar y me saqué una cita que me sirvió para defenderme de mi tribunal. Y entonces, de algún modo, fui a contracorriente todo el tiempo de la universidad, ¿no? Y ya las experiencias, digamos, de docente, para mí la clave era escuchar. O sea, dar lugar a que la gente se explaye en su oralidad. ¿Por qué? Porque yo sabía que era una oralidad inhibida. O sea, que la gente no hablaba por miedo a hablar mal. Y eso era parte de la autoridad, del autoritarismo pedagógico, de que te corregían cuando decías aiga en vez de aya. Pero el tema es que aiga le va perfectamente bien en esa frase, quizás no en otra. Pero nadie se ponía a pensar qué sentido tiene ese error, por qué se da. Porque resulta que aiga es una variante del sufijo taina del aymara. Es decir, aiga sido, dices, y estás diciendo una forma conjetural del verbo que no hay en castellano. No hay la forma conjetural. En aymara hay la forma conjetural, que puede ser conjetura en general o suposición verosímil. Y si es suposición verosímil, dices pues algo parecido a aiga sido, aiga sabido, pues, ¿no?
Entonces, hay que entender esas desfases entre la palabra escrita y la hablada, y hay que alimentar la capacidad de creatividad lingüística a partir de ese trasfondo reprimido por la escuela. Y si ustedes, pues a mí me gusta mucho el tipo de lenguaje yo he mencionado a dos personas, Jaime Sanz y Jesús Urraesti. Ambos se nutren absolutamente de una oralidad y de una lengua cotidiana de su región, de su país, con todos los aymarismos escondidos que tiene el Jaime y con un cultivo deliberado del idioma local, fronterizo además, porque en las fronteras se habla otro idioma, hay otra lengua franca. Entonces, entender esas lenguas fronterizas está en muchos autores y autoras. Ahora estoy intentando explorar y a ver si me ayudan de si hay una frontera femenina, de si hay un lenguaje fronterizo femenino. Y el único lugar donde más o menos he encontrado esa ductilidad ha sido en la poesía, en Olga Orozco, de alguna manera. Pero, pues sí, estoy dispuesta a recibir consejos sobre qué libro comprarme para poder entender si hay una lengua que se acerca a otro tipo de estro, de registro, y que sea lengua de mujeres, o que haga de la lengua de mujeres un espacio de expresión legítimo en toda su peculiaridad, ¿no? Esas son las dos experiencias que yo diría son claves: el escuchar y el comentar, el que la gente trabaje sobre su oralidad de barrio, de familia, de origen, porque a veces es una oralidad la que hablan con el abuelo y otra muy distinta que hablan con el hermano o la hermana, porque ya hay 3 generaciones, y el ir a reconstruir, digamos, esa oralidad de la cual salen los papás, que es la generación a veces que obliga a la normalización lingüística, a no hacerse reprimir por hablar mal el castellano. Y eso tiene una huella tremenda en la subjetividad y produce en última instancia un silenciamiento. En el caso de las personas que sus padres hablan aymara, pero no quieren que los hijos hablen aymara, se produce un empobrecimiento lingüístico increíble, porque los padres manejan un castellano precario, porque hablan entre ellos en aymara, y entonces insisten en que los hijos trabajen con ese castellano y que agarren el castellano de la escuela, que también muchas veces está en manos de profesores cuya primera lengua es el aymara y que se han tenido que negar para poder manejar el castellano. El resultado es un empobrecimiento lingüístico impresionante y la frustración de no poder volver y dar marcha atrás y recuperar el idioma, o sea, de los abuelos. Y yo he aprendido aymara y digamos que sí es difícil, y tampoco lo hablo totalmente bien. Puedo charlar y puedo conversar y puedo incluso hablar en público en aymara, pero con un vocabulario muy precario. O sea, precario en el sentido de que la riqueza del idioma va mucho más allá. Cuando mi profe de aymara me dijo, bien nomás hablas, dice, pero muy crudo es, callo se llama, muy crudo es tu idioma. ¿Y por qué? Le digo, ¿qué le falta para estar cocido? Y me dice, pues es que hay 26 sufijos estilísticos que no tienen reglas. Yo debo saber 2 sufijos estilísticos, o sea, hay el estilo del ruego cortés, hay el estilo imperativo suave y el imperativo fuerte, y el ruego perentorio. Son diferentes sufijos. Si tú dices el ruego cortés, dices de una forma. Tengo un ejemplito, que es cuando tú preguntas, ¿quieres que te rebajen en el mercado? Bueno, en castellano dices, rebájame, pues casera, ¿no ve? Y en aymara dices, gilara quizá. Dices, caro también es.
Ese es un modo de decir que es el ruego cortés, que depende cómo le digas, con qué tono vas a generar la rebaja, ¿no? Entonces, tiene pues una gran utilidad saber algunas cuestiones de estilo lingüístico, ¿no? Y bueno, en La Paz eso es muy, muy frecuente. Pero yo he escuchado a aymara en Buenos Aires, en el Bajo Flores, y claramente había una, como decir, ¿este es antropóloga o será nomás chola? ¿Ya? Sí, porque yo le pedí le dije, ¿cuánto cuesta? Le dije en aymara, y me dice, Huaranja, me dice 1000, lo que era 1. 1000, me dice. Ay, en 500 nomás, pues dame, lo que era en 50 centavos. Esa es una convención lingüística que data de los años 80, donde la gente decidió mantener, porque de la noche a la mañana, aquí les va a pasar cualquier rato, le quitaron 3 ceros a la moneda, porque era tan grave la inflación, le sacaron 3 ceros. Y la gente siguió usando los 3 ceros hasta el día de hoy. 1 quiere decir 1000. Pero entonces yo no era antropóloga desde el momento en que le dije, por favor, rebájame y dame en 500, ¿no? Entonces, son convenciones lingüísticas que te ayudan a entender que la gente tiene también barreras lingüísticas, pone barreras lingüísticas, hace que no te entiendas, porque también tienen que defender ciertas lógicas, ¿no es cierto? Y por eso es que la lengua es súper importante a todo nivel, el conocimiento a través de la lengua. Primero que no hay otro conocimiento posible, ¿no es cierto? El conocimiento es pues un fenómeno de ponerle nombre a las cosas, de entender los nombres que la gente le pone a las cosas. Y eso a mí me incita a trabajar sobre el lenguaje. Sí, soy persona que me gusta mucho el placer de la lengua, ¿no? Y el uso de ciertos giros y cosas que provienen del habla popular, e incluso el uso de palabras en aymara, que bajo la premisa que nos han matado a todos los filósofos y a las filósofas, que nos han silenciado el pensamiento abstracto, el pensamiento teológico, teórico, teofánico. Obviamente, las palabras se han reducido en su capacidad de nombrar lo trascendente, de metaforizar, y entonces volver a recuperar el uso metafórico de las palabras, que ha sido cercenado por el colonialismo. Ha sido una apuesta que todavía no le ha ido mal. Cualquier rato le va a ir mal, pero hasta el momento, por lo menos a muchos aymara hablantes, algunos han reaccionado mal y han dicho, no, cheje, no es nada, eso solamente se dice para los animales que son manchados. Y yo le he dicho, pero y eso puede ser una metáfora, ¿no? No, que eso no sé qué. Que no hay esa idea de que el ser humano pueda ser contaminado, manchado. Entonces quiere decir que somos puros. Por favor, ¿cierto? Pensalo mejor. Bueno, hasta ahí ha quedado la disyuntiva, digamos, ¿no? Pero sí hay otros hermanos y hermanas que reconocen que hay una pérdida del potencial teórico de las palabras y hay una reducción a su nivel puramente pragmático. Y eso es un empobrecimiento, porque esa dimensión metafórica está en la oralidad, por ejemplo, de las eujas, que son los consejos ritualizados, o sea, es como una especie de reta formulística, o sea, que son fórmulas
verbales para reñir a la gente, para decir esto hay que hacer, esto has hecho mal, no sé qué. Son momentos rituales donde a la gente se le dice cómo debe comportarse. Los padres a los hijos, las autoridades que están saliendo, a las que están entrando. Tienen tono como de un sermón, pero a la vez son aforismos. Entonces, ¿cómo no va a haber una fuente infinita para recuperar los niveles metafóricos del lenguaje? Y hay personas que ahora están trabajando en eso, ¿sí? Viendo, por ejemplo, la economía como ética a través de las eujas, que son estas, que podríamos llamarle aforismos. Aforismos que se emiten formalmente en ocasiones que pueden ser privadas o públicas, pero que tienen como una estructura, como podríamos hablar de los refranes. Incluso yo diría que un estudio de los refranes y una genealogía de los refranes sería muy simpática. La ha hecho un filósofo chileno que se llama Gastón Sublet, ha escrito un libro sobre los refranes. Entonces me parece a mí que tenemos mucho material para poder trabajar este ámbito de la lengua y a partir de ahí entender o realizar un enfoque quizás a la literatura llamada menor, lo que en Brasil es la literatura de cordel, por ejemplo, o lo que pueden ser las coplas populares en el ámbito aquí cordobés, y hay muchas pues sorprendentes presencias indias en este espacio de la Argentina, cada vez más autoconscientes, pero a nivel de topónimos, de comidas, de un montón de palabras, hay un sustrato indio del cual habría que hacerse cargo, en términos literarios, en términos lingüísticos y en términos de conocimiento, porque hay también ahí producción verbal, las oraciones mismas, las procesiones, no todo es venido de España, aunque quisiéramos que lo sea, no. Entonces hay siempre como un compromiso, y en eso los catequistas coloniales tuvieron que vérselas pues con un otro, entonces llegar a generar un lenguaje capaz de captar esas sensibilidades llevó a muchos, aparte de que muchos eran heréticos, ya de entrada. No hay que olvidar nunca que los que han venido aquí eran expulsados, en muchos casos, eran judíos y árabes botados de España, judíos conversos, ¿no? Que tenían toda una cuestión. José Santos de los Ríos, el pintor de las postrimerías de Carabuco, que son 8 cuadros de increíblemente, pues increíbles, unos cuadros increíbles. Era judío, pues, era judío y habían curas metidos en las iglesias de pueblo que tenían todo un manejo de la cábala y de muchas fuentes culturales que no eran propiamente europeas. Entonces, esa miscigenación con esas ideas ha permitido también una especie de preservación de ideas propias, pero en formatos ajenos que no necesariamente son los formatos del dualismo, de la negación del tercero excluido, que son las formas aristotélicas del razonamiento, ¿no? Eso diría yo. ¿Alguien más puede preguntarme algo? Sí, cómo no. Bueno, mi nombre es Sandra, soy de la ex acá de Villa Libertador. A mí me gustaría ver cómo piensa hoy Silvia y qué cambiaría en la literatura de acuerdo a lo que dice que al segundo año se escapó de la universidad, entonces ¿qué daría? Bueno, después he vuelto a la universidad y después de 35 años me han votado. Entonces tampoco es que yo he tenido mucho éxito en mejorar las cosas allá adentro. De verdad, o sea, 35 años, profesora emérita por carambola. O sea, poco menos que hasta el portero era emérito, menos yo. ¿No? Todos eran eméritos y yo ni me había dado cuenta que no era emérito y todos eran eméritos.
Pero efectivamente había como una bronca por mi alejamiento de esa borrachera teórica eurocéntrica. O sea, eso de que uno tiene que estar al día en todo, te guste o no te guste. Y luego que hay tipos que son insoportables. A mí no me gusta Agamben, me parece depresivo, me deprime leer que el Homo sapiens, no sé qué. ¿Para qué me voy a...? Ya hay suficientes problemas del cambio climático y todavía me voy a ocupar. Sí, efectivamente hay un desnudamiento, pero hay que hacer algo, hay que revestirse de espinas, aunque sea, para poder soportar lo que pasa. Pero pensar en esos términos tan de última instancia no se puede hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, esa resistencia a la moda, porque ni siquiera que fueran pues modas interesantes, podían haber sido, qué sé yo, podían haber leído a los subalternistas de la India, podían haber leído Fanon. No, tenía que ser lo último que se produjo en Francia, en Inglaterra, el Giddens, Dios mío, qué insoportable. Es decir, los más reaccionarios del mundo, reaccionarios en su forma de hablar, aunque digan maravillas, la forma de decirlo es pesada, es monolítica, parecen ladrillos puestos en tu cabeza que no te dejan pensar. Entonces, esa sí ha sido una pelea que yo la he perdido, pues. Y que, bueno, por lo menos he aguantado muchos años peleando, cada vez retrocediendo más, porque yo, por ejemplo, daba una materia que era Sociología de la Imagen, se llamó, después de muchos años, que se llamaba Metodologías Cualitativas, para marear la perdiz, yo les metí metodologías cualitativas, oralidad e imagen, ¿ya? Y resulta que, bueno, después ya le llamé en un tiempo más o menos de buena onda, que había gente más o menos buena onda en la carrera, en las direcciones. Tuve un solaz, un tiempo de oasis, de poder dar Sociología de la Imagen, hasta que me la quitaron la materia, por insidias del actual vicepresidente de Bolivia. Esos fotitos, que es una banalidad, que lo está volviendo fotógrafos en vez de sociólogos, que los sociólogos tienen que hablar de cosas importantes. ¿Ya? Entonces el tema es el desprecio por lo concreto, porque tú no puedes fotografiar abstracciones, tienes que fotografiar gente, lugares, tienes que pensar en lo concreto, en tu entorno, por más amplio que sea tu plano, estás tomando algo concreto. Y la idea de que a partir de lo concreto se pueda pensar más allá de lo concreto es anatema, ¿no? Porque el pensamiento dominante es un pensamiento deductivo. Entonces vas con el concepto a buscar dónde encajar, y si no encaja lo enchufas como sea, lo real en el concepto. Entonces es problemático ese modo de razonamiento que es todavía el dominante en la universidad. Eso es lo lindo de la literatura, y por eso es que he llegado a esa conclusión de que la sociología, la mejor sociología, es una rama de la literatura en la medida en que es comunicable, en que es disfrutable, en que te hace pensar, en que te hace sufrir, o te hace llorar, o te hace reír, pero te convoca no solamente la parte fría de racionalismo seco, objetivista, distanciado, sino que te involucra en lo que está narrando. Además, por un lado, juega con la memoria y por otro con la utopía. Yo creo que son las dos puntas de un arco que hacen de la literatura efectivamente una gran herramienta de conocimiento. Y por eso pienso yo que está muy bien encaminado, que por esa vía, y no por la de los debates y los sablazos abstractos de palabras, que suele ser el ámbito donde se funciona políticamente. Es por la literatura que puedes hacer otro tipo de política, una micropolítica, una política enraizada en los sentimientos,
en las sensaciones, en las intuiciones, y no por haber sido despreciadas por mucho tiempo esas lógicas, atribuyéndoles un grado de debilidad femenina, no por eso debemos renunciar a ellas. Es más, deberíamos contagiar a todos los hombres de esa capacidad de lo concreto, de lo intuitivo, de toda esa amor que hay en el trabajo creativo en muchas mujeres. Entonces yo sí soy en eso muy amiga de esa trayectoria de prestar atención a lo pequeño, de prestar atención a lo que hacemos todos los días, sea en la cocina, sea con la guagua, hacemos todos los días ese acto de la atención creativa que el mundo moderno nos niega, nos recluye en un mundo de abstracciones. ¿Quién más? ¿Algo más? ¿Sí?